Hola chicos, soy la profesora Tania Pariona del curso de literatura. Hoy veremos la semana 4, literatura de los siglos XIX-XX y en el siglo XIX romanticismo y realismo. Veremos la novela Las cuitas del joven Werther de Goethe y en el realismo Crimen y castigo de Dostoyevsky. Y en el siglo XX hablaremos de la metamorfosis de Franz Kafka. Bien. Ya que abordaremos varios temas, vamos a ver una pequeña línea de tiempo para ver dónde estamos ubicados. Hemos avanzado en la semana 3 con Divina Comedia, que es una obra que pertenece al periodo medieval. Divina Comedia estaría dentro de Edad Media. Una obra del siglo XIV. En la semana anterior también revisamos el Renacimiento y el Barroco, y a un autor de transición entre ambos movimientos, que es Shakespeare, el autor de Romeo y Julieta. El Renacimiento corresponde al siglo XVI y el Barroco al siglo XVII. Y Romeo y Julieta es una obra de transición, en realidad de fines del siglo XVI, de 1594. Hoy día vamos a hacer un salto hasta fines del siglo XVIII, que es cuando aparece el romanticismo intimista, justamente con la novela Las cuitas del joven Werther. Pero, ¿qué ocurre en el siglo XVIII? Brevemente, durante el siglo XVIII la literatura vuelve al estilo neoclásico, al estilo clásico, ¿no? Durante el siglo de las luces, que es el siglo XVIII, el periodo de la Ilustración, la literatura vuelve a darle importancia a ciertas normas, como la racionalidad, como la simetría, la armonía, y enfatiza en los temas de las obras que deben ser didácticos, es decir, enseñar la visión correcta de la vida. Por ejemplo, en la literatura española surgen fabulistas como Tomás de Iriarte y José María Samaniego, ¿no? Escritores de fábulas como La cigarra y la hormiga, por ejemplo. La obra del neoclasicismo, de la Ilustración, es una obra que debe dejar una moraleja, un sentido moral correcto de la vida. Pero a finales de este siglo, del siglo XVIII, surge un movimiento en Alemania, un movimiento que se rebela contra este tipo de noción tan estricta de la literatura, de muchas normas. El movimiento llamado Sturm und Drang, dirigido por Goethe, es el movimiento precursor del romanticismo, ¿no? Normalmente se traduce como tormenta e impulso o tormenta e ímpetu, y es el precursor de lo que va a ser el romanticismo. Luego, con Las cuitas del joven Werther, novela del año 1774, la primera edición, Goethe comienza el romanticismo intimista. El romanticismo como corriente literaria va a tener predominancia hasta mediados del siglo XIX, hasta mediados de los años 1800. A partir de mediados del siglo XIX hasta los inicios del siglo XX hablaremos del realismo, ¿no? Entonces, Goethe pertenece al romanticismo con Werther. Y Crimen y castigo ya a la etapa posterior, que es el realismo. El realismo, que va a surgir en Francia, surge como una corriente básicamente de oposición al romanticismo, ¿no? De reacción contra los ideales tan exaltados y tan subjetivos del romanticismo. Veremos el caso de Crimen y castigo, una novela psicológica. Y en el siglo XX, en la narrativa contemporánea, hablaremos de la metamorfosis de Franz Kafka. Bien. Empecemos entonces con la primera parte. El romanticismo, como les adelantaba ya, es un movimiento que surge a finales del siglo XVIII y se va a prolongar hasta mediados del siglo XIX. Se caracteriza principalmente por la subjetividad, es decir, los escritores, los poetas y también los narradores van a darle predominancia al sujeto, a la individualidad y a la expresión de esa individualidad, ¿no? Por eso es que seguramente han escuchado características como el individualismo y el culto al yo, ¿no? Que surgen del afán de expresar al individuo, ya no a la sociedad correctamente organizada y parametrizada por las normas del neoclasicismo, de la Ilustración, sino la originalidad y la subjetividad de los creadores de esta época, ¿no?
Y del lado de la originalidad y de la individualidad viene el sentimentalismo, ¿no? Mientras en el siglo XVIII se pone énfasis en la razón y en el pensamiento lógico y bastante crítico, en el romanticismo se desconfía de la razón y se enfatiza en los sentimientos, ¿no? Es por eso que surgen temas como el amor idealizado, como la muerte, ¿no? Personajes como Drácula, serán creaciones de esta época, por ejemplo, ¿no? que superan la idea de la razón y que más bien juegan con la mezcla del vivo, del muerto que también está vivo, ¿no? Ideas que van más allá de lo racional. Y otra característica fundamental del romanticismo y que se aprecia en la primera novela que veremos es la exaltación de la naturaleza. El romántico rechaza el estilo de la vida burguesa, ¿no? De la vida acomodada, solo pensada para la adquisición de bienes económicos a través básicamente del comercio. Rechaza eso y busca una vida idealizada donde él puede estar cerca del ambiente natural. Y por eso hay en las cuitas del joven Werther, por ejemplo, constantes descripciones de la naturaleza como paisaje idílico, como paisaje bucólico, a donde huye el protagonista. Veamos entonces el caso de esta novela, Las cuitas del joven Werther. El autor es Goethe. Cuando escribe la novela, cuando se hace famoso con la novela, tenía apenas 25 años. Y su novela genera toda una ola de suicidios, porque el protagonista, llamado Werther, ¿no? Es un personaje muy idealista. Es un hombre acomodado y ciertamente estudioso, ¿no? de cierta educación, pero que tiene un criterio y una noción de la vida distinto al de la mayoría de sus compañeros, ¿no? Es el clásico romántico, no es muy adinerado, ¿no? Y se va a un pueblo, ¿no? desde donde le escribe cartas a su amigo Guillermo. Gran parte de la novela está hecha con cartas, por eso se dice que es una novela epistolar. Una epístola es una carta, ¿no? Ahora, el género, la novela pertenece al género épico, ¿no? Como se describió en la primera semana, el género épico es un género narrativo. Ahora, en este pueblo, Werther conoce a una mujer de la que se va a enamorar, Carlota. Lamentablemente, Carlota está comprometida con Alberto. Y cuando Alberto regresa de viaje, Carlota y Alberto se casan. Y Werther, que siente una pasión cada vez más arrolladora y más abrasadora por Carlota, simplemente acepta este matrimonio y pide a Alberto seguir visitando a Carlota. Alberto acepta, los tres salen juntos, a veces Alberto deja que su esposa salga con Werther, pero Werther no está conforme con este tipo de relación amical y decide un día confesar su amor y darle un beso a Carlota. Es el único beso que se dan en toda la novela, pero Carlota se siente incómoda porque sabe que está actuando incorrectamente. Werther entonces se irá, ¿no? A pedido de Carlota y le escribirá una nota a Alberto pidiéndole sus pistolas. La nota llega a Alberto en un momento en que Alberto ya está harto de las conductas atípicas y extrañas que tiene Werther con su esposa, y porque además la sociedad empieza a comentar que la frecuenta demasiado a Carlota. Entonces le pide a su criado, a la misma Carlota, que le entregue las pistolas para que se las lleve a Werther. Carlota, muy asustada, entrega las pistolas al mensajero de Werther, que se las lleva, y Werther, en un rapto así ya de alucinación, cree que la misma Carlota le envía las pistolas y escribe su última carta un 23 de noviembre, donde incluso deja indicaciones de cómo quiere que lo entierren, ¿no? Con las pistolas que le envía Alberto, Werther se da un tiro en la cabeza y fallece, ¿no? Esta novela, que genera en su época una ola de suicidios, genera también, o inicia también el romanticismo intimista, porque el personaje, el protagonista, comienza a hablar por primera vez, luego de una época muy parametrada, de sus sentimientos, de sus emociones, de cómo le
le fascina la naturaleza, de cómo le conmueve el amor que siente por Carlota y de cómo es inevitable e incluso carece de sentido la vida sin ella, ¿no? Sin ese amor que resulta imposible. Entonces los temas centrales de esta obra son el amor, pero el amor imposible, ¿no? Vedado, prohibido, porque Carlota está casada, ¿no? La exaltación de la naturaleza, a través del personaje Werther, que incluso reacciona de acuerdo a cómo va el clima. Y la vida burguesa. La vida burguesa está representada por Alberto, que es un tipo correcto y serio, ¿no? Pero justamente demasiado serio, a diferencia de Werther, que es idealista, que es romántico, que es soñador. Alberto es un tipo serio, seco, sin mayor imaginación, pero una buena persona. Bueno, y en contraste con Alberto, aparece este personaje romántico que va a cautivar a muchos lectores, incluso llevándolos a la muerte en su época.